Alonso, muy buenos días, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Alonso? Estás sin cámara, ¿no? Eh, mm, Recuerda, no te olvides colocar el nombre, ¿ah? Pon si quieres Alonso Pacheco entre paréntesis Cel o Cel Alonso Pacheco, ¿ya? Correcto, Alonso. Bien, Alonso, Ok, vamos a empezar. ¿Me escuchas? sí, Ya, perfecto. Bien. ¿Alguna duda acerca de la clase de la sesión anterior? ¿Algo que no haya quedado claro antes de continuar? no, está bien todo. Ya, correcto. ¿Tú tienes una computadora desde donde me estás siguiendo o no? Sí, estoy en una computadora. Ya, perfecto. ¿Tienes tu máquina virtual de la clase anterior, de la clase pasada? Sí, ya la aprendía. Ya, muy bien. Entonces, estás viendo mi pantalla. Voy a cargar, voy a cargar también mi máquina virtual de la clase anterior. Ya, está encendiendo. Mientras se enciende, voy a abrir el PPT, que está en tu Canvas también. Ya, donde acá habla de la sesión 2 y donde el logro básicamente es que el estudiante o participante pueda implementar una máquina virtual dentro de Hyper-V. Hasta la clase anterior lo que habíamos hecho era implementar y dejar listo el administrador de Hyper-V para que uno pueda realizar la configuración y la instalación. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es que nosotros podamos instalar ya una máquina virtual dentro de ese Hyper-V. Ya, para eso he colocado acá un video que ya tú después lo puedes ver. ¿Qué es una máquina virtual? Diferencias entre generación 1 y generación 2, que es lo que vamos a encontrar a la hora de instalar. Cómo cargar el instalador o la imagen ISO para poder instalar un servidor virtual. ¿De acuerdo? Y empezamos por acá, mientras va cargando nuestra máquina. Ahí está, ya cargó. ¿Qué es una máquina virtual? ¿No? Te dice ahí como teoría. Y decimos lo siguiente, que una máquina virtual es un equipo que se encuentra instalado dentro de un equipo físico. Asimismo, dice, consume los recursos de la máquina física como CPU, procesador, RAM, disco duro, etcétera, etcétera. En la actualidad, una solución empresarial es la virtualización de servidores. Bien, podríamos decir más al respecto. Decíamos que una máquina virtual es aquella máquina que se crea dentro de otro equipo físico. O sea, vas a tener un servidor o una PC que se denomina host, donde va a hospedar al resto de máquinas virtuales. ¿Cuántas máquinas virtuales puedo crear? Eso depende. Depende de qué, de cuánto disco duro tengamos y de cuánto memoria RAM y de cuánto procesador.
¿Por qué? Porque cada máquina virtual consume recursos, ¿de acuerdo? Cada máquina virtual va a consumir recursos de esa máquina física. Bien, ¿qué más? En la actualidad dice, es una solución empresarial, por supuesto. La mayoría de empresas que cuenten con recursos, lo que hacen es la consolidación de servidores. Es decir, en vez de tener 6 o 7 servidores físicos independientes, van a tener uno o dos servidores robustos y dentro tantas máquinas virtuales como sea posible. Bien, lo otro es, ¿qué sistemas operativos podemos virtualizar? Puedes virtualizar servidores de múltiples plataformas, como Windows o distribuciones de Linux. Este es un producto de Microsoft, pero no por eso te indica que solo puedes virtualizar productos de Microsoft. Puedes virtualizar, como puedes apreciar acá, distribuciones de Linux o distribuciones de otros fabricantes, ¿ya? Asimismo, servidores de diversas funcionalidades. O sea, tú instalas un servidor y puedes decirle que tenga funcionalidades diferentes. Funcionalidades como servidores de dominio, de bases de datos, de producción, de desarrollo, backups, etcétera, etcétera. Hasta acá, no sé si hay alguna duda, Alonso. ¿Está claro? No, está bien. Sí, ok. Luego dice diferencias entre generación 1 y generación 2. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos a instalar una máquina virtual, nos va a preguntar qué generación quieres que se genere, que se instale. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, generación 1 dice, esta generación de máquinas virtuales admite sistemas operativos invitados de 32 y 64 bits y cuenta con el mismo hardware virtual que el de versiones anteriores de Hyper-V. A ver, ¿cuáles son las versiones anteriores de Hyper-V? O mejor cambiemos la pregunta. ¿Con qué versión de Windows Server lanza Microsoft el Hyper-V? Con Windows Server 2008 lanza Microsoft Hyper-V. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que con versiones anteriores, dice. O sea, en la generación 1 voy a poder instalar servidores que sean de 32 bits. Y 32 bits salieron hasta Windows Server 2003 y 2003 R2. De ahí hacia adelante todo es 64 bits. Mira generación 2. Esta generación de máquinas virtuales es compatible con las últimas características de virtualización. Tiene un firmware o un setup basado en UEFI, o sea, entorno gráfico, y necesita un sistema operativo invitado de 64 bits. La pregunta es, Windows Server 2016 que estamos estudiando, ¿será generación 1 o generación 2? Generación 2. Correcto, generación 2. ¿Cómo lo determinaste? ¿Por qué 64 bits? Sí, también tiene su pantalla gráfica cuando instala. Correcto, muy bien. Sigamos. Lo otro es, ¿cómo cargar la imagen ISO? Pues yo le puedo dar la ruta de la imagen ISO para que sea jalada o lo puedo copiar dentro del servidor virtual, que es lo que vamos a ver a continuación. Y por acá nos estamos adelantando algo acerca de un tema que vamos a ver la próxima clase. Los tipos de tarjetas de red. A ver, ya sabemos que el VMware Workstation o el VirtualBox, que son herramientas de virtualización. Workstation, o sea, para PCs, para máquinas de escritorio, utilizan estos tres tipos de tarjetas. ¿Ya? Utilizan tres tipos de tarjetas, que son red interna o host only, NAT en ambos, y la otra sería en VMware Workstation Bridge, ¿de acuerdo? Y en VirtualBox sería red externa. ¿Ya? Entonces, a ver, para que eso nos quede más claro. Esto sería así. ¿Cómo sería en VirtualBox? ¿Y cómo sería en VMware Workstation?
VirtualBox recibe el nombre de red interna. En VMware Workstation recibe el nombre de host only. En VirtualBox recibe el nombre de red externa. Y en Workstation recibe el nombre de bridge. En VirtualBox recibe el nombre de NAT. Y acá recibe el nombre de NAT. Pero recuerda, ambos productos son productos de virtualización, pero dentro de equipos. Estas tarjetas de red, ¿a qué se refiere? A virtualización dentro de un Hyper-V, que ya es empresarial. Ojo, ¿eh? Entonces, cuando son de tipo empresarial o Hyper-V, tenemos tres tipos de tarjetas de red. Una externa, interna y privada. La externa, mira lo que dice. Crea un computador virtual, o sea, una tarjeta virtual, que se enlaza al adaptador de red físico para que las máquinas virtuales puedan obtener acceso a la red física donde esté conectada. Ejemplos de uso. Las máquinas virtuales necesitan conectividad con Internet. Las máquinas virtuales deben ser accedidas por usuarios de la red. O sea, externo es para que los usuarios de la red externa accedan al servidor que está virtualizado dentro de un hardware, dentro de una máquina virtual. Interno, no conecta con la red física del host. O sea, interno, ¿qué quiere decir? Que solo los servidores que estén creados dentro del Hyper-V se pueden ver entre sí. Pero crea un punto de unión que puede ser utilizado por cualquiera de las máquinas virtuales que se ejecuten en él, además del propio anfitrión. Ejemplos de uso. Red de equipos virtuales que deben interaccionar entre ellos y donde el host se utiliza como cliente de pruebas. ¿Ya? Y privado, dice, es igual que el interno, pero no se incluye el host. Ah, ok. ¿El interno qué hace? Se ven las dos máquinas entre sí y la máquina principal o hospedador, donde está instalado el Hyper-V. Los tres se ven, mientras el privado se ven solo los que están dentro del Hyper-V, menos la máquina del host. A eso se refiere. Bien, y luego de eso vamos a ver la parte de la implementación en sí. Veamos. Perdón, acá no sé si es que ha quedado claro ya, Alonso, esta parte de las tarjetas de red. Si hay alguna duda, por favor, házmela saber. Pero recuerda que este es un tema que vamos a ver la próxima clase, con mayor detalle. Solo que ya lo estamos ingresando para que nos quede un poquito más claro. ¿Dudas? La cantidad de tarjetas de red depende de la placa del servidor, ¿no? Por un lado depende de la placa del servidor, pero por otro lado depende de cuántas soporta. Por ejemplo, Hyper-V soporta 32 tarjetas de red como máximo. ¿Qué quiere decir? Que máximo debería tener 32 slots para colocar 32 tarjetas de red. Es decir, el software te permite 32, pero si el hardware te permite solo colocar 4, solo podrías colocar 4. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Eso es solamente para los software que van directo al servidor sin sistema operativo, o hay diferencia. Eso es para las máquinas virtuales que están creadas dentro del Hyper-V. Recuerda que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos instalado un Windows Server. Luego de instalar el Windows Server hemos modificado una línea de configuración. ¿Para qué? Para que el VMware diga lo siguiente. Se ha instalado una máquina virtual dentro de otra máquina virtual, solo que el VMware no tiene que verlo así. Con esa línea que hemos modificado, lo que le estoy diciendo a la máquina virtual o al VMware es: no hagas caso de que la máquina virtual ya está corriendo dentro de otra virtual. Ahora, dicho esto, estos tres tipos de tarjetas de red van a ser agregadas dependiendo la conveniencia o la configuración a cada uno de los servidores.
O sea, no está creado especialmente para aplicaciones, sino para los servidores. Y por ende, van a poder funcionar las aplicaciones que estén instaladas dentro. No sé si esto ha quedado claro o si hay alguna otra Sí, duda. ¿Sí? sí, gracias. Bien, sigamos. Ahora vamos a cargar nuestro Hyper-V. Voy a iniciar sesión, como puedes apreciar acá. Ya. Una vez que está cargado, dentro de Tools debería aparecer, ingreso a Tools, la herramienta de administración de las máquinas virtuales. Y es esta, Hyper-V Manager. Recuerda, las anteriores. Hyper-V Manager. Ahora, en este Hyper-V Manager o el administrador del Hyper-V, al ingresar va a aparecer la herramienta que nos permite administrar este servidor. ¿Ya? Entonces, tengo el Hyper-V 01, mira, y este es el nombre del servidor físico. Todavía no hay máquinas virtuales creadas. Si existiera alguna máquina virtual creada, así esté apagada o encendida, debería aparecer acá. En esta opción que dice Checkpoints, acá van a aparecer los puntos de restauración que yo voy a crear de esas máquinas virtuales. Que no tengo ninguna porque no hay ninguna máquina virtual creada. Y acá los detalles de esa máquina virtual que ha sido creada. Así lo habíamos dejado en la clase anterior. Una vez que yo ingreso, lo primero que debo de verificar es esto. Sobre el lado derecho dice Virtual Switch Manager. Ese Virtual Switch Manager, ¿qué quiere decir? Me da la posibilidad de que yo instale las tarjetas de red. Y si te das cuenta, mira lo que dice acá. ¿Cuáles son los tipos de switch virtuales que yo puedo crear? Y los switch virtuales es lo mismo que las tarjetas de red. Recuerda lo que decíamos ahí en el PPT. Tarjeta de red interna, externa y privada, ¿no? A la hora de instalar, no sé si recordarás que en pleno proceso de instalación aparece una ventana donde me pide que yo marque la tarjeta de red física. Al marcar la tarjeta de red física, esa tarjeta, mira, es esta. Y si yo doy clic ahí, aparece el nombre de la tarjeta y aparece el tipo de tarjeta de red. O sea, la primera que se crea al marcar siempre va a ser externa. ¿Qué quiere decir? Que todos los servidores virtuales que se creen van a salir por esta externa. ¿De acuerdo? Por esa externa. Bien. No voy a crear ninguna tarjeta todavía porque esto es escenario de la siguiente clase. Simplemente la idea era que todos sepamos qué es lo que debo de configurar primero. Una vez instalado el administrador de máquinas virtuales. Siempre decíamos, lo primero te vas a venir a Virtual Switch Manager o administrador de switch virtual. ¿Para qué? Para que se configuren las tres primeras tarjetas de red que siempre debo de tener para utilizar según la configuración que voy a realizar. Ahora bien, una vez que tengo esto, recién puedo crear las máquinas virtuales. Le doy OK. Y para crear una máquina virtual, debo de darle botón derecho, mira, New. ¿Qué dice acá? Crear una máquina virtual, o crear un disco duro, o crear un floppy disk, que es algo que ya no se utiliza. Sin embargo, aparece, ¿no? Un floppy disk que viene a ser un disquete, ¿no? Recordar en tiempos antaños que existía, ¿qué cosa? Un disquete grande de 5,25 pulgadas, cuya máxima capacidad de almacenamiento era 1.2 megabytes, y tenías otro disquete más pequeñito, que era de 3,5 pulgadas, que permitía almacenar 1.44 megabytes. ¿Sí? 1.44 megabytes. Bien, entonces acá nos vamos a ir a donde dice Virtual Machine. Mira, aquí en Virtual Machine te dice lo siguiente.
Voy a traducir lo que dice en la parte superior, ¿ya? Dice, this wizard, este asistente, ayuda a que se puedan crear máquinas virtuales. Luego dice, tú puedes crear máquinas virtuales dentro del equipo físico y que los usuarios puedan acceder a él. Luego dice, tú puedes hacer uso del asistente para configurar la máquina virtual ahora y tú puedes cambiar la configuración después usando el Hyper-V Manager, o sea, usando la herramienta de administración. Luego dice, tú puedes crear una máquina virtual o una de las siguientes. Si le das clic en Finish, a Create Virtual Machine, o sea, te dice, tú puedes darle finalizar a esta ventana de creación de máquinas virtuales y puedes configurar con los valores por defecto, ¿no? Si tú le das finalizar, dice, se van a configurar con los valores por defecto. Ahora dice, si tú le das siguiente a la creación de máquinas virtuales, tú puedes, custom significa personalizar, tú puedes personalizar la configuración. ¿Qué nos conviene? Nos conviene darle next, porque yo quiero virtualizar y personalizar, básicamente. ¿Ya? Entonces acá le doy siguiente o next. Miren lo que sale acá. Choice name. Elige un nombre para esta nueva máquina virtual. Voy a colocarle, por ejemplo, server 01 como nombre. Debajo dice, tú puedes crear una carpeta o usar una carpeta que ya exista para poder almacenar la máquina virtual. Luego dice, si tú no has seleccionado el folder, la máquina virtual va a ser grabado por defecto en la carpeta que está configurado el servidor. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Si marco el check que dice Store, ¿qué le estoy diciendo? Graba la máquina virtual en una ubicación diferente. Y le puedo decir Browse. Y acá en la unidad C, ¿ya? En la unidad C, yo puedo crear una carpeta que se llame Virtual Machine. Y ahí dentro voy a decirle que guarde las máquinas virtuales. Virtual Machine o máquinas virtuales si quieres. O si quieres virtuales. Le doy siguiente. Ajá. A continuación te dice que elijas la generación. ¿Ya? Que elijas la generación. ¿Listo? Si es generación 1 o generación 2. Eso depende de qué? Del sistema operativo que vas a instalar. Recuerda. Como depende del sistema operativo que vas a instalar, primero vamos a leer qué dice. ¿Ya? Dice por acá, especificar la generación, elige la generación de esta máquina virtual, si va a ser generación 1 o generación 2. Generación 1, dice, la máquina virtual en esta generación soporta equipos de 32 bits y 64 bits como sistemas operativos invitados y provee de hardware virtual que sea disponible en todas las versiones previas al Hyper-V. Recuerda, las versiones previas al Hyper-V. Para eso necesito saber con qué versión apareció el Hyper-V. Y el Hyper-V apareció con la versión Windows Server 2008. ¿Cuál sería la versión previa a 2008? 2003. Si yo hago una lista de las versiones, ¿ya? Si yo hago una lista de las versiones, podría decir, la primera versión es, vamos a notificarla por acá, ¿ya? Para que nos quede grabado en el video. A ver.
Versiones de Windows Server. La primera versión. Windows Server. NT. La siguiente versión. Windows Server 2000. ¿Ya? La siguiente versión. Windows Server 2000 Advanced. La siguiente versión. Windows Server 2003. Y también por ahí estaba 2003 R2. Recordar que R viene de Release. Release 2 o segunda revisión. ¿Ya? Luego que viene Windows Server 2008 o 2008 R2. Ya sabes, R2 Release. Luego que viene Windows Server 2012 o 2012 R2. Entonces, ¿cuáles eran las versiones más completas? Las R2. ¿Ya? Porque quiere decir de que primero se lanzó al mercado Windows Server 2012 y después una segunda revisión se mandó al mercado, que es 2012 R2. Luego, ¿qué más tienes por acá? Windows Server 2016 y por último Windows Server 2019. Bien, ¿cuándo salió el Hyper-V? Acá. ¿Cuáles son las versiones previas? Todo esto. Quiere decir que en generación 1 puedo instalar todo esto. Porque la mayoría de esto, ¿qué cosa es? Sistemas operativos de 32 bits. De ahí hacia adelante, 64 bits, que es generación 2. No sé si hay alguna duda por ahí, Alonso. ¿Todo está claro? Sí, sí entendí. Ya, correcto. Vamos a hacer nuestro primer receso y luego continuamos. Continuamos 10:45. ¿Ya? Voy a hacer una pausa a la grabación. Ya, listo. Ok. Y acá también una pausa. A ver, nos habíamos quedado acá, entonces acá marcamos la generación a la cual debe pertenecer. Generación 2, le doy siguiente. Luego dice cuánto memoria RAM le voy a asignar. Acá le voy a dar, por ejemplo, 2 GB, 2048. Y ojo que acá dice, si quieres utilizar una memoria dinámica, ¿de acuerdo? Una memoria dinámica para esta máquina virtual. La memoria dinámica, ¿a qué se refiere? Yo le he puesto a mi máquina virtual, mira, 8 GB de RAM. Acá le estoy asignando 2. Quiere decir que si por ahí requiere más memoria, va a ir y va a coger solo para que funcione ese procedimiento que está realizando o que requiere más memoria. Si no lo requiere, no lo va a utilizar y no va a coger más memoria que el que se ha colocado. Bien, le doy siguiente. Por acá me dice conexión. ¿Vas a usar una tarjeta de red? Acá le digo, sí, voy a usar esta tarjeta de red. Recuerda que esta es la que hemos marcado a la hora de configurar. O sea, esta es la tarjeta física que va a permitir conectarme desde la máquina virtual con las máquinas físicas que estén afuera. ¿Ya? Entonces, lo dejo allí, le doy siguiente. Bien, a continuación me dice, ¿quieres crear un disco duro virtual?
Se va a llamar server 01 locación. ¿Quieres que se guarde en esa ruta? ¿De acuerdo? Entonces voy a decirle browse que se guarde en la carpeta que hemos creado, virtual machine. Luego dice, ¿qué tamaño de espacio en disco va a tener esa máquina virtual? ¿Ya? Es decir, ¿va a tener 127 gigas? No. Voy a colocarle, por ejemplo, 30 gigas nomás. O 40 gigas. Y le doy siguiente. Por acá dice, ¿se va a instalar el sistema operativo después o se va a instalar el sistema operativo desde una imagen? Entonces acá voy a verificar que esté montado el ISO del 2016. Ahí está, y que estén conectados ambos. Install a través de una imagen, le doy browse, le doy clic en D y le doy open. Acá no me está dejando, dice el sistema operativo se va a instalar a través de la red. Ya, la ISO acá me está diciendo que lo jale desde una unidad. Voy a dejarlo acá, que el sistema operativo se instale después. Siguiente. Y luego finish. Ya, con esto, ¿qué hemos logrado? Con esto lo que hemos logrado es que la máquina virtual y su configuración ya esté lista. Esto, si hago una analogía con el VMware Workstation, quiere decir que ya he creado mi plantilla de configuración. No sé si hasta acá hay alguna duda, Alonso. Um, no, no está todo claro. Ok, sigamos. Ya, ahora por acá le doy botón derecho, Settings, para ver la configuración que le he puesto. A ver, acá dice que va a tener firmware, seguridad, memoria, procesador, disco duro, tarjeta de red. ¿Ya? Voy a decirle de quiero agregar un adaptador. Ya, pero un SCSI no, quiero agregar un DVD más bien. Add. Y ese DVD le voy a decir, ya, este es un DVD, voy a decirle que utilice la imagen. Browse. Ya, siempre me pide que ponga la imagen del instalador, observa. Ya, entonces, previamente lo que tengo que haber hecho es copiar el ISO dentro. Ya, entonces voy a ver. Como ya instalé el VMware Tools, voy a hacer lo siguiente. Voy a minimizar y acá adentro voy a crear una carpeta que se llame ISO. Y dentro del ISO voy a copiar la máquina, el instalador. Observa. Cargo el explorador de mi máquina física. Me voy a la unidad C. ISOs. Windows Server 2016 en inglés. Y esto lo voy a arrastrar acá. Y lo suelto dentro de ISO. Ahí estoy copiando el ISO para ser utilizado luego. ¿Ya? A ver, vamos a esperar ahí un momento.
Ahí lo está copiando. Bueno, eso normalmente debe demorar un poco si es que lo hago en un disco SATA. Al ser este un disco sólido, lo hace mucho más rápido. Mira, ya lo hizo. Ahora, ya, listo. ¿Qué hago por acá? Botón derecho, Settings, ¿no? Agregaba un DVD. Y acá le digo que cargue la imagen. Browse, que está donde? Acá en la unidad C, dentro de ISO, dentro de Windows Server. Marco el instalador, le doy Open, Aplicar y OK. Y ahora lo enciendo. Botón derecho, Connect. Y clic ahí para encender, Start. A ver. Voy a darle... Voy a reiniciarlo. Ahí está el ISO. Vamos a apagarlo y vamos a encenderlo, ¿ya? Imagen, ahí está. Ahí está puesto. Ya ni inserto un disco porque ya está puesto, pero por si acaso lo marco. Le doy Start. Le doy Escape para que no cargue el PKX. El PXE. ¿El PXE qué cosa es? Es un boteo desde la tarjeta de red. Todo está ok. A ver, vamos a crearlo nuevamente. Voy a eliminar esto.
Primero que nada lo voy a apagar. Luego lo elimino. Ya, voy a crear uno nuevo rápidamente. Nueva máquina virtual, siguiente, nombre, server 02. Ya, le digo que voy a decirle que lo grabe por defecto. Siguiente, generación 2, siguiente, 2 gigas, 2048, siguiente. Quiero que tenga esa tarjeta de red, siguiente. 60 gigas de espacio en disco, siguiente. Quiero que jale el instalador de acá. Le doy siguiente, finish. Listo, lo enciendo. Botón derecho, connect. Luego start. Ahora sí, ya lo bootea desde ahí. Bien, acá ya pongo los... Esta es la forma de instalación nomás. Voy a hacer una instalación de un data center gráfico. Acepto la licencia, le doy siguiente. 60 GB de espacio, siguiente. Y empieza la instalación. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro, Alonso? No es peligroso tener una máquina virtual dentro de otra máquina virtual, ¿no? Es normal, ¿no? Normal en la medida que tengas, tomes tus previsiones, por ejemplo, que sea una licencia original, que esté actualizado, que esté conectado a una fuente de poder estabilizada. Si tienes todas esos temas bien implementados, no debería haber problema. Ya ves.
Vemos que está acabando ya de instalar. Ponemos el password, confirmamos. Y le doy finish. Bien, ¿cómo hago para lanzar un control al suprimir? Acá en Options,
soporte. Ahí está todavía cargando. Bien, observa, ya hemos instalado nuestra primera máquina virtual dentro del Hyper-V, donde dentro la máquina tiene exactamente lo mismo que el servidor físico, que al instalarlo en un servidor físico, igual el mismo nombre, win- y 11 caracteres alfanuméricos, la dirección IP, todas las opciones exactamente. Si yo entro a Ethernet, veo que aparece todo, sin ningún inconveniente. Bien, IPv4, ¿no? Entonces, yo de esta manera, mira, verifico el estado. Acá dice running o ejecutándose. Luego dice uso de CPU 0%, memoria asignada 2 GB. El uptime es cuánto tiempo está encendido, qué tipo de versión de configuración tiene. Y por acá no hay ningún checkpoint, no hay ninguna imagen que hemos realizado. Y por acá dice qué versión es, qué generación, si hay alguna nota. Mira la memoria usada, dice que no hemos configurado una memoria dinámica, eso está correcto. ¿Cuál es la memoria actual? ¿Cuál es la memoria usada o consumida? No llega ni a 1 mega. Networking, observa, esta es la tarjeta de red, ¿sí? Se le ha asignado esta IP de manera automática, el status, que está ok. Y tema de replicación, no hay nada configurado como replicación. Bien, ¿cómo apago esta máquina? Pues primero que nada tengo que irme a la máquina desde dentro y desde dentro la apago. ¿Sí? O sea, acá tendría que darle Windows R, abro un CMD y hago un shutdown para apagarlo. Shutdown-S-T espacio 0. Shutdown es el comando para apagar. -S viene de shutdown, de apagar, y -T viene de time. El tiempo va entre 0 y 600 segundos. Le doy enter. Con eso ya se apagó. Ahora ya puedo apagar este equipo antes de irnos.
Shutdown. Bien, Alonso, ¿alguna duda, comentarios finales antes de culminar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quedó claro el cómo crear una máquina virtual? Sí, la otra clase vamos a crear de nuevo o vamos a usar estas imágenes dentro de la imagen, o sea, lo que ha creado nuevo. La próxima clase vamos a trabajar con esta máquina virtual, pero ya explicando cómo se configuran las 3 tipos de tarjetas de red. Ah, ya, ¿Ya? ya, gracias. Muy bien. Ujú. Entonces nos quedamos ahí, Alonso. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, buen día, que estés bien.